Bienvenidos todos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, espacio en el que las autoridades informarán el trabajo cumplido por el Gobierno Nacional frente a la emergencia sanitaria. Esta tarde nos acompañan la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, y también el ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor Juan Carlos Ceballos, a quien damos la bienvenida en este espacio de cadena nacional. Arrancamos con la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio, muchas gracias. Hemos tenido en este día, hasta hace pocos minutos, la reunión del COE Nacional. Como ustedes saben, el COE ha pasado a reunirse 3 veces por semana en lugar de todos los días. Hemos analizado algunos pedidos provenientes sobre todo de alcaldes, alcaldías, que van modificando ya las actividades en sus cantones. Quisiera pedirle al ministro Ceballos que empiece él con las cifras y yo de inmediato comentaré algunos pedidos que tienen que ver ya con las regulaciones de municipios y actividades laborales, productivas, económicas. Ese me parece el orden para esta intervención, Fabricio, así que pasemos por favor con el ministro Ceballos. De acuerdo, ministra, muchas gracias. Buenas tardes, ministro, por favor. Buenas tardes, Fabricio, muy buenas tardes con los medios de comunicación y con todos ustedes ecuatorianos. Inicio mi intervención dándoles a conocer la situación nacional por COVID-19 correspondiente al día de hoy, 8 de mayo, si por favor pudieran poner el resumen de la infografía. Muchas gracias. Como se puede ver, tenemos total de 3.433 pacientes recuperados, 2.463 casos con alta hospitalaria. Tenemos 6.854 con alta epidemiológica, 32.242 de casos descartados, un total de 28.818 de casos confirmados y desafortunadamente 1.704 personas fallecidas. En esta infografía observarán que existe una variación, y esta variación con relación al día de ayer. En la variable relacionada con los datos confirmados, y me permito una vez más explicarles el porqué. Por las necesidades de la emergencia de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el apoyo técnico del Ministerio de Telecomunicaciones, hizo un gran esfuerzo para migrar de una herramienta de más de 10 años de antigüedad con la que contábamos a un nuevo aplicativo que permite integrar la información del VIEPI, esto es, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, y el INSPI, que es el Instituto Nacional de Investigaciones de Salud Pública. Esta integración va a permitir que los hospitales y los laboratorios ingresen a la página web y registren de manera directa los resultados de las pruebas. Además, los médicos tendrán la posibilidad de ingresar al sistema y obtener la información pertinente para el seguimiento de sus pacientes. En la plataforma anterior, la información de VIEPI e INSPI se integraban de forma manual mediante archivos de Excel. No existía validación de datos con el registro civil, lo que en varias ocasiones generó muchos errores. El actual sistema elimina estas inconsistencias en los registros al reclasificar a las personas por su cédula de identidad y no por el número de pruebas que se han realizado. En otras palabras, la data es procesada por el número de casos y el número de pruebas o muestras está atado a cada persona. Quiero ser muy claro, en un aspecto que es fundamental, a nivel nacional, los históricos de las cifras nos muestran que se mantiene una meseta con tendencia a la estabilización, siempre usando el concepto de fecha de inicio de síntomas, como el elemento que brinda mayor certeza para la construcción de la curva, a partir de los casos detectados oportunamente en la temporalidad de la epidemia. El registro de la información en el contexto de una epidemia es y debe ser dinámico, veraz. Por ejemplo,
se incorporan nuevos recursos diagnósticos y es absolutamente necesario redefinir qué constituye un caso positivo, cómo se integran los resultados del laboratorio y de qué manera se realiza la clasificación final de cada uno de los casos. Con esta explicación técnica queda claro que las puestas de funcionamiento del aplicativo para las cifras que estamos publicando el día de hoy evidencia una nueva reclasificación y depuración de la data, lo que se refleja en la infografía nacional cuando los casos confirmados se reducen en 1.480 en relación al registro del día de ayer. Como he manifestado, el ajuste se debe a que los casos procesados, según el número de cédula del ciudadano y no por el número de pruebas que se han realizado, las 2 o 3 más muestras pertenecen a una sola persona que constituye un solo caso. De igual manera, también a nivel provincial se reflejan ajustes en la data. De manera particular, para los presidentes de los COEs provinciales y cantonales se ha previsto un mecanismo para responder solicitudes específicas sobre información o requerimientos a nivel local. 3 funcionarios del Ministerio de Salud Pública estarán dedicados exclusivamente a brindar todo el apoyo a los diversos centros de operaciones de emergencia del país. Con esto concluyo acá, les deseo muy buenas tardes. Muy gentil, muchas gracias, ministro. Gracias por la explicación. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, con más información. Muchas gracias, Fabricio. Estas explicaciones y el correo electrónico, el dato de contacto de los funcionarios del Ministerio de Salud que se dedicarán exclusivamente a responder las inquietudes sobre las bases de datos que tuviera cada municipio o cada COE provincial, cada COE cantonal o cada COE provincial, ha sido enviado junto con los informes de cada provincia que hemos entregado a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador el día de hoy y también a través de cada gobernador, para que los gobernadores que a su vez tienen la responsabilidad de presidentes del COE provincial puedan entregarlo a los COEs provinciales. El informe se ha hecho con corte a ayer en la noche para que pueda ser procesado y entregado la mañana de hoy. Ahora quisiera, Fabricio, comentar algunas cosas que se han analizado en el COE de esta tarde, de esta mañana y esta tarde. Primero, se enviará un recordatorio a los hoteles de todo el país en donde se están realizando aislamiento preventivo obligatorio para que tengan claro el procedimiento, para recordarles que los laboratorios autorizados para cualquier prueba están publicados en la página web del ARTSA y para que esté también de manera muy clara, muy específica, cuáles son las maneras en las que una persona o una familia puede abandonar el aislamiento preventivo obligatorio. Esto está vinculado al delicado caso que tuvimos en Guayaquil hace un par de días y que ha terminado con un gerente de un hotel que se encuentra privado de libertad porque en su momento la Fiscalía, jueces han considerado que debería ser investigado como corresponsable de que 14 personas abandonaron su aislamiento preventivo obligatorio de manera ilegal. Entonces, en este caso estamos enviando este recordatorio para evitar que una confusión convierta a los administradores o gerentes de los hoteles en vigilados, en responsables o procesados penalmente por estas irregularidades por las que tienen que responder las personas que tienen la obligación de hacer el aislamiento, que son los pacientes o los ciudadanos que llegan de un viaje, que llegan en uno de los vuelos humanitarios. Entonces estamos recordando exactamente cuáles son los mecanismos para que ningún engaño vaya a poner en una situación de estas a un administrador o a un gerente nuevamente, porque es cada pasajero el que tiene la responsabilidad legal de cumplir con el aislamiento preventivo. Hemos aprobado entonces el recordatorio que se enviará a todos los hoteles del país que están participando en este programa. La Mesa de Salud ha recomendado que recordemos a los municipios, a las cadenas comerciales y a la ciudadanía en general que el uso de guantes, si es que se da, tienen que ser guantes desechables y desecharlos de manera rápida porque preocupa que algunos guantes, sobre todo los guantes de látex que se están pidiendo en ciertos lugares, no se procesen así, que no sean desechables y su uso de otra manera, su uso prolongado, en lugar de disminuir las posibilidades de contagio o el riesgo de contagio, lo incrementa. Entonces también hemos hablado de esto y vamos a sacar algún material de comunicación para que ustedes nos ayuden también a difundir esta información. Si se usan guantes, los guantes tienen que ser desechables
y de ninguna manera pues prolongar su uso por horas o peor todavía por días, porque el riesgo de contagio aumenta en lugar de disminuir. También un recordatorio de que los carnets del CONADIS, los carnets que certifican la discapacidad de una persona, se encuentran prolongados su tiempo, si es que ya vencían. Esto también es importante porque en el retorno al trabajo y en otras actividades y en el ejercicio de otros derechos, este carnet es importante, así que también se trató el día de hoy. Y finalmente, recibimos las solicitudes del COE cantonal de Guayaquil y del alcalde de la ciudad de Cuenca para que ellos pudieran aprobar algunos proyectos piloto, dentro del semáforo rojo. Ustedes recordarán que en las normas del semáforo rojo, el último punto dice, y los proyectos piloto que sean aprobados por el COE nacional. Por lo tanto, en ese marco también se autorizará a los municipios de Guayaquil y Cuenca lo que han pedido, pero va acompañado de un recordatorio o de una solicitud de que quienes aprueben nuevos proyectos tienen también que considerar la posibilidad del cambio de semáforo para que el tiempo del toque de queda sea un tiempo que permita que las actividades se desarrollen durante más horas en el día, porque más actividades dentro de unas horas que siguen reducidas en el semáforo rojo podrían conllevar aglomeraciones. Entonces, esto también lo vamos a recordar en las respuestas, pero tanto el municipio de Guayaquil como el de Cuenca han pedido autorización para nuevas actividades productivas dentro de este marco de los proyectos piloto, permaneciendo en el semáforo rojo, y esta autorización será concedida y notificada en las próximas horas. Hemos revisado también los protocolos, o vamos a trasladar a las mesas correspondientes los protocolos que hemos recibido, protocolos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la apertura de templos o con el tema de los centros comerciales. Estos protocolos van a ser revisados por las mesas técnicas, pero quiero ser muy clara, no significa que se autoriza su apertura, no significa que se autoriza su operación, porque eso está vinculado al color del semáforo. No es que hay una autorización para estas actividades. También hace algunas horas se ha publicado una nota que dice se preparan los protocolos para el tema de restaurantes. En todas las actividades se preparan protocolos. Esto no significa que son actividades autorizadas. Por favor, remitirse a este mecanismo del semáforo en cada cantón, que es el mecanismo que está vigente. Esa sería mi información, Fabricio, para que podamos terminar con la terminar con la cadena nacional para dar paso a la rueda de prensa y responder inquietudes de los comunicadores que nos acompañan. Claro que sí, ministra, muchas gracias por la información. Solamente una precisión sobre estas solicitudes de las alcaldías de Guayaquil y de la ciudad de Cuenca en cuanto a los proyectos pilotos. ¿En qué ámbito se ha solicitado? ¿Cuándo se podría entregar esta autorización? En el caso de Guayaquil, se solicita autorización para implementar proyectos piloto en el área, en la industria automotriz y en la industria de la construcción. Y en el caso de Cuenca, en el parque industrial. Y las autorizaciones van a ser remitidas esta tarde con algunas observaciones, pero esta misma tarde, de tal manera que pudieran empezar a trabajar el día lunes, siguiendo los protocolos que se han recomendado y, por supuesto, bajo la conducción de medidas muy estrictas en este mapa, en este marco de proyectos piloto. Muchas gracias, ministra, por la información compartida en esta cadena nacional. También agradecemos al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por ofrecernos la actualización de las cifras relacionadas a la emergencia sanitaria. Estamos cerrando esta cadena nacional. Antes, recordarles que a través de la señal de Ecuador TV, Canal 7 a nivel nacional, retransmitiremos parte de la rueda de prensa virtual en la que participarán las autoridades que han participado también en esta cadena nacional para responder a inquietudes de varios periodistas desde distintos puntos del país. Que tengan una buena tarde.
16 horas 23 minutos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Ecuador TV en los medios públicos. Retransmitiremos en los próximos minutos parte de la rueda de prensa virtual en la que participará la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, y también el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, para responder inquietudes de periodistas de distintos puntos del país. De inmediato doy paso a Natalie Murillo, quien se encargará de moderar este espacio de conversación. Natalie, adelante y buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes a los ministros que nos acompañan y a los representantes de los medios de comunicación. Damos paso a esta rueda de prensa virtual con Jonathan Machado de Primicias. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, Jonathan, adelante, por favor. Buenas tardes, una pregunta para el ministro Ceballos, por favor. Señor ministro, quisiera una pregunta muy puntual, si me ayuda respondiendo, es a las personas que están en aislamiento domiciliario, ¿el Ministerio de Salud les hace algún seguimiento? Es decir, ¿tienen algún tipo de seguimiento para ver su evolución en la enfermedad, a ver si van con los síntomas disminuyendo o si empeoran? Le hago esta pregunta porque en Quito se empieza a ver que muchas personas en aislamiento domiciliario presentan mayores síntomas y hay algunas personas que han fallecido incluso en sus casas. Quisiera saber que nos cuente un poco sobre este protocolo, si es que tiene el ministerio, por favor. Gracias. Con mucho gusto, Jonathan. Nosotros hay varios mecanismos para eso, pero todos están sustentados en el sistema de atención primaria de salud que tenemos en todos los ámbitos del país. Estos son un mecanismo que ataja o que pone todas o que identifica todas aquellos casos que están dando como positivos o que tienen síntomas, se los identifica y se les da el seguimiento respectivo. Tenemos un sistema del médico de barrio y también tenemos el sistema del TAPS, que se llama los técnicos de atención primaria de salud, que permanentemente están visitando a estos enfermos. Si un sujeto tiene, de acuerdo a las pruebas y a los estudios que nosotros estamos haciendo, una prueba de PCR positiva, es decir, tiene el virus y es contagioso, etcétera, una brigada va a ese lugar, porque nosotros, acuérdese que recogemos también georreferenciación y se establece no solamente la verificación del caso, sino también el cerco epidemiológico en los sujetos con los que el señor o la señora habita. Y entonces eso nos permite a nosotros atajar, ahora sí, todo lo que es la diseminación del caso. Una comunicación que ustedes nos pueden ayudar a diseminar en la comunidad es que si el paciente está sintiéndose mal, tiene que llamar al 911, tiene que dirigirse a un centro de salud cercano, independientemente que sea del Ministerio de Salud Pública o del IES, y hacerse atender. No puede esperar, porque no queremos queremos evitar fallecimientos y queremos dar una atención oportuna. Le agradecemos, ministro. Continuamos con Alcibiades Onofre, de TC Televisión. Así es. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, autoridades. Sí, justamente quería consultar algo. Siempre se ha hablado de la muerte o de los afectados de coronavirus mayores de edad, pero queríamos saber qué pasa con la población menor de edad, de los niños que van desde el mes hasta los 15, 17 años. ¿Cuántos fallecidos hay hasta el momento, menores aquí en nuestro país, y cómo es el protocolo para la atención de cada uno de ellos? Los menores de 1 año y en realidad los menores de 14 años tienen una probabilidad mucho menor de adquirir el coronavirus. Se ha visto que hay muy poquitos casos y realmente muy pocos fallecidos. No tengo, pero a la mano el dato exacto de los pacientes que han fallecido en el Ecuador sobre eso, pero le prometo dar y actualizado por este grupo de edad. Es un grupo de menor riesgo comparado al resto de la población, pero es un grupo que puede ser potencialmente transmisor. Es decir, por más que los niños no se afecten, estén completamente asintomáticos, aparentemente no tienen ni siquiera fiebre, esos niños pueden estar cargando el virus y se acercan al abuelito, a la abuelita, a la tía, que tiene varios problemas, entonces puede haber un problema ahí.
Eso le respondo y le debo a Alcibiades la información. Se la mando inmediatamente el número de fallecidos. Gracias, ministro. Continuamos con Santiago Ponce, de Diario El Norte. Sí, muy buenas tardes con todos los colegas. No sé si me escuchan bien, por favor. Por favor, adelante. Sí, tengo una pregunta para la ministra María Paula Romo. Por favor, quisiera pedirle, ministra, que nos amplíe un poco más la información respecto a los allanamientos que se realizaron en diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Otavalo, acá en la zona norte, como Ambato, Latacunga, entre otros. Entonces, si nos puede ampliar un poquito más la información respecto a estos allanamientos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Tal vez una explicación breve, pero muy importante. La policía puede actuar sin orden de juez, sin pedido de fiscal, solamente en los casos de delito flagrante. En esos casos, en los casos de respuesta inmediata al delito, la policía actúa sin necesidad de que exista un pedido o una orden que venga desde la fiscalía y los jueces. En estos casos, en los casos a los que usted hace referencia, son todos casos de pedidos de la Fiscalía Nacional, ya sean los casos que tienen que ver con investigaciones en hospitales o ya sea la red denunciada desde el Ministerio de Finanzas para averiguar en dónde están o podrían estar funcionarios que estén ofreciendo favores, solicitando pagos indebidos, ilegales. Entonces, los detalles los dará la Fiscalía, que es quien se encuentra al frente de las investigaciones. Sobre el caso de los allanamientos y de las detenciones por una red de presunta corrupción o de corrupción que presuntamente estaría vinculada al Ministerio de Finanzas, el propio ministerio en su página y a través de sus mecanismos de denuncias identificó esto. La investigación ha tenido ya varios meses y le puedo confirmar que existen 7 detenidos y que uno de los allanamientos se realizó en la celda de la señora María Sol Larrea. Eso es lo que le puedo confirmar sobre ese caso y sobre los casos que están vinculados a las investigaciones de irregularidades en el sector salud. Fiscalía General del Estado, cuando conoce de alguna irregularidad, pide estos allanamientos y la policía actúa como un órgano auxiliar. Gracias, ministra. Para concluir, una pregunta de Carla Feijó, de TV Digital. ¿Qué municipios pasan a color amarillo en los próximos días? Gracias, Carla. Es una pregunta corta o una respuesta corta, así que tal vez podemos tomar una pregunta más. Solamente Daule ha anunciado ya formalmente que la próxima semana pasa a color amarillo. Todavía tenemos algunas horas para los municipios que quieran tomar esta decisión y hemos sabido extraoficialmente, de manera no formal, que habrían al menos 2 otros municipios en el país que estarían analizando también el cambio de color. Pero por ahora, confirmado, solamente el municipio de Daule. Continuamos con David Retrobán, de Diario Los Andes. Listo. Mi pregunta para el señor ministro Juan Carlos Ceballos. ¿Cómo se está manejando el tema de la dotación de medicamentos para pacientes que sufren enfermedades catastróficas y que antes de la emergencia iban al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a retirar los medicamentos? Ahora, obviamente, por esta situación no se pueden acercar al Hospital del Seguro por ser el foco de contagio y tienen que enviar a los familiares, pero los familiares de momento que van les dicen que la base de datos está desactualizada. Entonces hay un poco de desorganización. Tal vez se puede pensar en la posibilidad de dotar los medicamentos a domicilio para no poner en riesgo ni a la persona enferma ni tampoco a los familiares. Gracias. Sí, David, en realidad eso es lo que se está haciendo. No conozco en detalle lo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero voy a discutirlo con el doctor Mauricio Espinel de manera de averiguar. Pero yo entendía que el IES sí está en esa misma línea, como lo que estamos nosotros haciendo como Ministerio de Salud Pública, el reparto de medicación. Hablé del sistema de atención primaria de salud y de médico del barrio, en lo cual nosotros les damos seguimiento a los pacientes. Y de igual manera, en los subcentros pequeños y en los centros de salud chicos, también se hace lo mismo. Estamos en constante comunicación con Solca también y con el Baco Ortiz, que recibe y ve pacientes que están inmunodeprimidos y que por lo tanto el riesgo de salida y de contagio es mayor. Entonces sí se les está entregando directamente a la casa. Yo le prometo hacer esa pregunta a Mauricio Espinel y para contestarle. Si es que me permite un momentito, Natalie, contestar la pregunta anterior sobre Alcibiades. Nosotros tenemos 3 fallecimientos
comprobados por coronavirus en la edad de hasta 11 meses. De los 12 a los 14 años hay 2 y de los 5 a los 9 años hay 3. Un total de 8 fallecimientos en esta edad hasta los 14 años. Le agradecemos, ministro, y le agradecemos también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por haber despojado todas estas dudas de los periodistas. Les agradecemos y continuamos contigo en estudios, Fabricio. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Natalie, por moderar este espacio de conversación entre las autoridades y los periodistas. También agradecer a los colegas que han participado y, lógicamente, a las autoridades, a la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, y al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Aquí finalizamos esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Recordarles que a las 20 horas regresaremos con Telediario con estas y más noticias de esta jornada. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.